En el centro de la fe judía se encuentra una declaración contundente y clara que ha resonado por milenios en los labios del pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. Este versículo, conocido como el Shema, no es solo una profesión litúrgica, constituye el pilar teológico sobre el cual se erige la identidad religiosa de Israel. La afirmación de que Jehová es uno ha sido entendida tradicionalmente como una proclamación del monoteísmo radical. Hay un solo Dios, indivisible y exclusivo, en contraste con el politeísmo circundante que dominaba el antiguo Cercano Oriente. Esta declaración ha sido repetida diariamente por generaciones de judíos observantes, marcada en filacterias, inscrita en mezuzot y enseñada a los niños desde su infancia como la esencia de la fe hebrea. En este primer capítulo, exploraremos las raíces históricas, teológicas y documentales del monoteísmo israelita. Desde el surgimiento de la identidad de Jehová como el Dios nacional de Israel hasta su desarrollo como el único Dios universal, analizaremos las tensiones, transformaciones y afirmaciones que definieron la fe en el Dios único. También abordaremos la influencia de filosofías externas, la evolución del lenguaje teológico y el contraste con doctrinas posteriores que, como veremos en los próximos capítulos, se alejarían de esta unicidad primitiva. Numerosos estudios académicos concuerdan en que el monoteísmo israelita no surgió de manera instantánea ni aislada. La evidencia arqueológica y textual sugiere que los antiguos hebreos inicialmente practicaban una forma de enoteísmo, es decir, la adoración exclusiva de un dios particular, Jehová, sin negar la existencia de otros dioses. Esta postura está reflejada, por ejemplo, en pasajes como «¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas?» Éxodo 15:11, que reconoce la existencia de otras deidades, aunque subordinadas o irrelevantes frente a Jehová. El paso hacia el monoteísmo radical se consolidó a lo largo del tiempo, especialmente en el periodo del exilio y el Segundo Templo. Durante la reforma de Josías, siglo VII a.C., se centralizó el culto en Jerusalén y se eliminaron otras formas de adoración consideradas idólatras. Segunda de Reyes 23. Isaías deuteronómico, capítulos 40 a 55, es uno de los primeros en proclamar con fuerza que fuera de Jehová no hay otro. Yo soy Jehová, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5. Tras el exilio babilónico, el monoteísmo se volvió seña de identidad nacional. La experiencia del destierro reforzó la idea de que solo un Dios soberano podía controlar la historia, disciplinar a su pueblo y luego restaurarlo. El relato del deutero Isaías constituye uno de los corpus más consistentes en cuanto a la unicidad divina, contraponiendo a Jehová frente a los ídolos babilónicos como meras construcciones humanas. Isaías 44:9-20. Este desarrollo del monoteísmo implicó también una reinterpretación de los eventos históricos. La caída de Jerusalén no fue una derrota de Jehová frente a los dioses enemigos, sino un juicio justo del único Dios verdadero. La teología exílica y postexílica, reflejada en libros como Esdras, Nehemías y las Crónicas, establece la adoración exclusiva de Jehová como condición para la restauración nacional. El contacto del pensamiento judío con la filosofía griega marcó una nueva etapa en la articulación del monoteísmo. A partir del siglo IV a.C., tras la conquista de Alejandro Magno, el mundo helenístico permeó gran parte del Mediterráneo oriental, incluyendo Judea. Esta influencia no fue meramente política o lingüística, sino también conceptual. El Dios de Israel tuvo que dialogar, defenderse y definirse frente a nociones filosóficas de divinidad, eternidad y ser. La metafísica griega, especialmente la platónica y aristotélica, concebía la divinidad como un principio supremo, inmutable, eterno y perfecto. Para Platón, el mundo sensible era solo una sombra del mundo ideal. Para Aristóteles, el motor inmóvil era causa de todo movimiento, pero sin involucrarse directamente en el mundo. Estas ideas desafiaban la imagen bíblica de un Dios personal, activo en la historia y comprometido con su pueblo. Frente a esto, los pensadores judíos buscaron integrar elementos filosóficos sin renunciar a la revelación. El reto fue doble: afirmar la unicidad divina frente al politeísmo implícito en los sistemas paganos, y al mismo tiempo,
armonizar esa unicidad con las categorías abstractas de la filosofía griega. Filón, quien vivió aproximadamente entre el año 20 a.C. y el 50 después de Cristo, era un judío helenizado de Alejandría y representa el ejemplo más claro de este intento de síntesis. Influido por el platonismo y el estoicismo, desarrolló una teología en la que Dios es el uno absoluto, trascendente e incognoscible. Para mediar entre este Dios supremo y el mundo material, Filón introdujo el concepto del una razón divina intermedia, instrumento de la creación y de la revelación. Aunque Filón permaneció dentro del monoteísmo judío, su uso de él abrió puertas a una estructura teológica que más adelante sería reinterpretada en clave trinitaria por el cristianismo primitivo. No obstante, para Filón, el Logos no es una persona distinta, sino una manifestación del pensamiento divino, una proyección activa de la voluntad de Dios. Mientras en la diáspora se daba este diálogo entre judaísmo y filosofía, el judaísmo rabínico, desarrollado principalmente en Palestina, fue mucho más cauto. El Talmud contiene advertencias explícitas contra la especulación excesiva sobre los misterios del cielo, la creación y la naturaleza de Dios, como se menciona en la Mishnah 2.1. Los rabinos temían que la introducción de categorías griegas llevara a una multiplicación de entidades celestes o a una intelectualización excesiva del Dios vivo de Israel. Por eso, insistieron en la sencillez radical del monoteísmo. El santo bendito sea es uno, y no hay segundo. Talmud Babilónico 38a. La confrontación entre el monoteísmo bíblico y la filosofía griega no fue simplemente un rechazo mutuo, sino un diálogo complejo. Mientras algunos judíos adoptaron herramientas filosóficas para defender y explicar su fe en el Dios único, otros temieron que tal apertura diluyera la unicidad revelada de Jehová. Esta tensión marcará profundamente la teología posterior. En el siguiente capítulo veremos cómo este diálogo helenístico, y particularmente el concepto del Logos, fue reinterpretado por los autores cristianos para atribuir divinidad al Jesús histórico.